¿Piensas que el parto es doloroso? ¿Qué sentido tiene el dolor en el parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Blanca Herrera, comadrona, sobre el dolor en el parto. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 37 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Blanca Herrera. Hola Blanca, bienvenida. Hola Paula, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por estar aquí. Blanca Herrera es matrona en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Es miembro del grupo de trabajo Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía y en el grupo de trabajo para la elaboración de la guía de práctica clínica sobre la atención al parto normal. Participa como docente en varios seminarios de la formación de salud mental perinatal en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Bueno, hoy vamos a hablar del dolor en el parto. Creo que es un tema que preocupa a muchas mujeres y a hombres también, ¿no? Pensando en las mamás que van a dar a luz. Y es un tema también que hay muchos, no sé, mitos, pero ideas preconcebidas y un poco ideas erróneas sobre lo que es el dolor en el parto, ¿no? Entonces creo que es un tema que va a interesar, que vais a aprender mucho con Blanca y que a mí en particular también me apasiona hablar de ello. Entonces, Blanca, antes de empezar a hablar sobre el dolor en el parto, me encantaría que nos contaras un poco qué te llevó a ser matrona. Pues la verdad que si te lo cuento te vas a reír, pero me llevó mi madre, casi obligada. Porque, ¿En serio? porque yo de entrada quería ser veterinaria, a mí me encantan los animales, me gusta mucho la naturaleza y bueno, nosotros somos 4 hermanos, mis padres no podían costearme el estudiar fuera, entonces de entrada empecé a estudiar enfermería un poco como el trampolín para después irme a estudiar fuera de Granada y poder hacer veterinaria y empecé a trabajar de enfermera, estaba trabajando en el 061 y me fui con una compañera porque se iba a presentar a la EIR de matrona y yo dije, bueno, pues yo te acompaño. Siempre. Yo estaba haciendo en ese momento psicología, estaba en cuarto de psicología, porque lo de estarme quieta se ve que no va mucho conmigo. No. Y yo aprobé las oposiciones y ella no. Wow, iba a decir que no son fáciles, Sí, ¿no? y yo estaba felizmente trabajando en el cero sin ninguna complicación en mi vida y mi madre fue la que dijo, oye, que te ha llegado una carta que has aprobado, que tiene el puesto número 36, que... Y dije, bueno, pues yo no las voy a coger porque yo estoy bien. Me dijo, sí, las vas a coger, claro que las vas a coger, lo que diga mi madre es ley, ¿no? Tengo una relación muy truculenta con ella, pero y claro que las vas a coger, digo, yo no voy a ir a Madrid, o sea que si tú quieres y si sacas plaza en Granada lo hago, fue como una especie de trato, y ahí que se fue la buena señora con un poder notarial y sacó plaza en Granada. Wow. Además, luego me comentaban mis compañeras de residencia que estuvo todo el tiempo antes de coger la plaza diciéndole además, Granada no la cojáis, que me han dicho que está muy mal, en Granada no la vayáis a coger. Y la verdad que empecé así y bueno, cuando me meto en algo y me gusta, normalmente me meto mucho en profundidad y cada vez me gusta más y acabé siendo matrona y la verdad que luego lo pienso y en realidad es muy parecida a ser veterinaria, porque he acompañado a las madres y a las criaturas en ese proceso y seguimos viendo cachorras. Sí, O sea sí. que, no sé, me gustó y... Sí, al final que somos Claro, mamíferas, ¿no? También, o sea entonces que... desde ahí, porque es verdad que la medicina no terminaba de gustarme como profesión, me gusta más el acompañar y el cuidar y Sí. creo que la medicina va por otro lado ahora mismo, aunque bueno, que me disculpen las médicos y los médicos, a mí me gusta más el estar, el acompañar y dejar que la fisiología fluya o sea que Sí. soy veterinaria de mujeres, podría ser así, ¿no? Bueno, encontraste lo tuyo, ¿no? Un poco un Sí, camino o me encontró a mí. forzado al principio, Me pero encontró mira. a mí. Yo Sí, siempre he sí, sí. pensado que, bueno, de alguna manera la vida me empuja un poco a eso, ¿no?
Y Sí, sí, sí. luego, no lo sé, siempre lo cuento, pero creo que el nacimiento y los partos de mis tres hijos me han ayudado mucho a ser la matrona que soy hoy en día, ¿no? El Mm, experimentar los tres partos y los tres nacimientos de mi hijo, las crianzas de mi hijo, de mi hija y de mi hijo, sí. ha sido como revelador en cada momento de muchas cosas, ¿no? Mi primera hija, mi hija mayor Blanca, nació por cesárea, por una cesárea necesaria, porque era una presentación de cara, una presentación con enmento anterior, enmento posterior, perdón, que es una presentación imposible. Mm, Y luego Carmen pues, fue un parto fisiológico en el hospital, aunque sí me puse el catéter mm, epidural por una cuestión logística, porque el anestesista que entraba no me gustaba y yo trabajaba en ese momento, me puse de parto mientras estaba trabajando. Ya oh, tenía pensado mi parto en casa, pero no había encontrado quizá las personas que me pudieran acompañar, que eso es una parte muy importante. Y entonces mi mm. cuerpo dijo, no, tú te pones de parto donde te sientes segura. Y me puse el catéter epidural, pero fue un parto bastante fisiológico y mi hijo Adrián nació en casa, ya acompañado por mis compañeras de Ocean, por Helen y por Tracy, Mm, que son dos matronas wow. inglesas, maravillosas, y bueno, no sé, como que me han ido llevando a un camino, bueno, del que ahora mismo cuando Mm. echo la vista atrás me siento muy orgullosa y muy contenta, la verdad. Ha sido muy bonito. Sí, sí, has experimentado todos, Menos ¿no? un Los parto tipos de parto en instrumental, que diferentes no, por lugares. suerte no he llegado a Sí, tener y mi periné lo agradece. Pues sí, la verdad que casi todo. sí, sí, sí. Qué bien, bueno, y qué importante entender esta historia, ¿no? Por ver cómo ejerces tu profesión Sí, ahora y, bueno. sí. Entonces, Blanca, hablábamos, ¿no? Decíamos, este episodio vamos a hablar sobre el dolor en el parto y decíamos, bueno, es que muchas mujeres no se imaginan parir sin epidural, ¿no? Es como, es que yo recuerdo cuando era pequeña, una amiga mía, pequeña, ¿eh? Y ella decía, no, no voy a poder tener hijos porque me dan miedo las agujas, entonces no voy a poder tener la epidural, ¿no? O sea, era tan la asociación que tenía ella ya de pequeña. Bueno, evidentemente para tener hijos necesitas la epidural, me dan miedo las agujas, pues No voy no, a tener no voy a hijos, poder claro. tener hijos. Pero es un poco así, ¿no? Que muchas mujeres cuando cuentas otro tipo de partos o hombres, pero no imaginamos otro tipo de parto a veces porque pensamos que para qué sufrir, ¿no? Si hay opciones como la epidural, ¿para qué sufrir? Entonces, explícanos un poco para empezar, ¿qué es el dolor? Va, el dolor, hay muchos tipos de dolor. El dolor tiene varias características y una de ellas es que es muy subjetivo. El dolor, para empezar, es algo que cada persona experimenta de una manera diferente y que nos habla de una situación en la que el cuerpo necesita algo, generalmente. Cuando Ujú, te duele la garganta porque estás mala, como es porque estás empezando con un catarro y necesitas dejar tu calma, tu garganta un poquito en reposo, tragas menos, cuidarte, aislarte. Si te rompe una pierna y te duele, te está avisando de que no te muevas, que no empeores la situación. Entonces siempre asociamos el ujú, dolor con algo negativo o con algo que sí. no nos va a ayudar. Y sin embargo, yo creo que el sistema del dolor es un sistema de alerta, ¿no? De, oye, algo está pasando. ¿De qué no habla el dolor Ujú, en el parto? De busca un lugar seguro, refúgiate, quédate en una situación de calma, no compliques las cosas, porque no sería mm, lógico que estuviéramos, no sé, comprando en el mercado o si fuéramos bomberas yendo en el camión de bomberos y de pronto nos pusiéramos de parto, ¿no? Nos está avisando de una manera, sí. algo va a pasar, refúgiate. Pero aparte de eso, el dolor en el parto, que está muy mediado por el sistema de hormonas de nuestro cuerpo, nos Mm, permite, yo creo que es la parte más importante, ¿no? De lo que nos permite estar en una situación en la que podamos hacer cosas que en condiciones normales no haríamos. Nos permite desinhibirnos y nos ujú, permite liberar una cantidad de hormonas. Es un complejo sistema hormonal, la oxitocina, la endorfina, la adrenalina, es un complejo sistema hormonal que nos va a permitir hacer cosas que en condiciones normales no haríamos. Tú imagínate mm, una mujer de parto en un supermercado que se ponga a gemir, a gritar, a contonearse, pues generaría una situación de alarma y ella pasaría sí. vergüenza o se sentiría vulnerable.
El dolor nos ayuda a que en nuestro Sí. cerebro eso no ocurra. O sea, nosotros vamos a ponernos de parto y vamos a empezar a gemir, a contonearnos, a movernos, a expresarnos de una forma diferente, que es muy parecido a lo que haríamos. Sobre eso tenemos por ahí algo, Ascensión Gómez y yo, a comportarnos como cuando tenemos relaciones sexuales. Es muy parecido. Sí. Es una situación hormonal muy parecida, que nos permite desinhibirnos. Mm, Claro, ¿qué ocurre? Que le tenemos mucho miedo al dolor en el parto y por eso funciona la epidural a nivel mundial como funciona. mm, Lo cual a mí me parece un poco engañoso de entrada. Porque lo que muchas mujeres no mm, saben es que incluso con la epidural vas a sentir dolor. Porque mm. al 100% yo te diría que funciona un 30 o un 40% de las epidurales que se ponen. No funcionan más. Tienen muchos efectos secundarios que no se mencionan Mm. todos. Y, No. y además no elimina el dolor por completo. Algo de dolor vas a sentir, lo cual genera mucha frustración en muchas mujeres Mm. que la utilizan. Porque piensan, bueno, yo me he puesto esto para que no me duela nada, no Sí. para que me siga doliendo o para que no te... Claro, pero tampoco quieres que no duela nada, que no notes nada, porque entonces no responderías a lo que te pide el Claro, la cuerpo, ¿no? epidural sirve para mitigar un poco el dolor. Tampoco la quiero demonizar, ¿eh? Mm. Tiene sus No, hay ventajas, tanto, tiene sí, sí. sus indicaciones, Sí. ¿vale? En partos que pueden ser muy Ujú. prolongados, mujeres que tienen muchísima necesidad de control y que no son capaces de desconectar esa necesidad de control, pues les va a permitir Sí. liberarse un poco, ¿vale? Entonces desde ahí es una herramienta más, no es... Pero el dolor en el parto yo creo que es una de las partes importantes. ¿Qué ocurre un poco a mi entender? Que nosotras vivimos en una sociedad muy rápida, vivimos en una sociedad que necesita de la inmediatez de la respuesta y de la Mm. recompensa rápida. Entonces, transitar Sí. por ese camino de dolor tú has dicho sufrimiento, siempre he pensado, no creo que el dolor y el sufrimiento sean cosas similares. El sufrimiento es una No, cosa estoy de acuerdo. y el dolor es otra totalmente Ujú. diferente. El sufrimiento Sí. puede haber mujeres que tengan una epidural que funcione súper bien y se sientan muy maltratadas en su parto y sufran muchísimo. Y mujeres que experimenten mucho dolor en el parto y no experimenten Ujú. sufrimiento. Entonces, Sí. no nos vemos capaces en muchas ocasiones de transitar ese camino porque nos da miedo, porque lo Mm. que nos han llegado son historias de dolor desde la Biblia, del sufrir, el parirás con dolor, ¿vale? Claro. Pero en realidad, por ejemplo, y no quiero, porque no me gusta el símil de el corredor de fondo en el parto o del alpinista en el parto, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría poner un ascensor para llegar al Everest y decir, venga, pues ve a visitar el Everest. Para llegar al Everest Sí. tienes que andar, tienes que subir y tienes que pasar un mal Mm. rato. Y la recompensa después está ahí, ¿no? Y la recompensa Sí. es muy distinta cuando está medida por la hormona y hay dolor en el parto a cuando hay una epidural que bloquea muchísimo y que al final lo que te puedes encontrar, pues eso, un aumento en la tasa de parto instrumentales, un aumento en la tasa de cesárea, partos en los que la mujer está muy desconectada de su cuerpo y bebés Sí. que sufren las consecuencias de esa desconexión. Sí, 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 porque a veces, ¿no? Vienen, yo conozco mujeres que, bueno, que a veces no es lo que pensaban, ¿no? Lo que has dicho un poco, que a veces con la epidural Ujú. pensaban que sería un tipo de parto, después han dicho, no, es que yo, después de ponerme la epidural, es que no pude, pues no estaba conectada con mi cuerpo, perdí el control de todo, ¿no? En realidad, porque aunque estar de parto, un parto fisiológico, es incontrolable, ¿no? Porque lo hace tu cuerpo y tú tienes que simplemente seguirlo, pero porque a mí me gusta cuando hago los cursos de hipnoparto, sí que hablo de tener el control, ¿no? Porque aunque tú, tener el control en el sentido de que, bueno, puedes mantener un poco la calma, puedes hacer cosas para sentirte bien, pero evidentemente lo que es el parto no lo puedes controlar, ¿no? Pero sí que con la epidural o un parto más medicalizado, pues aquí el control ya está más en los médicos, ¿no? Que sí que tienen que monitorizar, que tienen que, bueno, que a lo mejor ayudarte en diferentes posturas. Pero bueno, como decíamos, que al final yo creo que tiene un momento, ¿no? Que la epidural va muy bien en muchos escenarios, pero sí que se abusa, evidentemente, hoy en día. Entonces, A mí, Dime, dime. a la palabra control en el parto, tú puedes hacer cosas que te ayuden a transitar. Sí.
Pero la palabra control como tal en el parto es algo que me da un poco de miedo, porque hay muchas mujeres que en general, en fin, nuestro cerebro funciona de esa manera. Nosotros venimos de los cazadores recolectores y teníamos como mujeres teníamos que estar un poco como en vigilar al niño, en coger la fruta, en preparar no sé qué. Tenemos mucha capacidad de dispersar nuestra atención Sí. y somos muy controladoras en general. Las mujeres tenemos ese puntito de control de intentar tener todo controlado. Y en el Sí. parto es algo que tienes que No. dejar ir. No Total. puedes controlarlo todo, tienes No, que no. dejarte llevar, es como, no sé, por la ola, dejarte revolcar. Por eso es importante también confiar en la persona que tienes cerca Sí. y saber que esa persona se va a ocupar de todo aquello que tú no puedes atender. Ujú. Y desde ahí dejarte llevar y Sí. perder el control. Sí, sí. Lo mejor para mí es confiar y perder el control. Sí, Para mí totalmente. son En como ese las dos día, sí. palabras mágicas. Sí, y eso nos cuesta, ¿no? Porque has dicho que a veces aún desde de donde venimos y de la sociedad donde vivimos, ¿no? Que nos gusta controlar muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, hemos hablado sí, de cómo se siente, pero entonces realmente es doloroso el parto, ¿no? Porque a veces oyes a mujeres que, por ejemplo, dicen que tienen un parto orgásmico. En otras culturas a veces no se habla, no se asocia el parto con dolor, ¿no? Entonces, es realmente doloroso. Bueno, descrito hay entre un 7 y un 14% de mujeres que no perciben el parto como algo doloroso. Y hay mujeres que después te cuentan su parto como, bueno, yo no sentí dolor realmente. A mí yo he acompañado a algunas mujeres de este tipo y yo no te diría que no les duele. Mm, Te diría que el recuerdo del dolor es distinto. sí. Yo he acompañado a una mujer que ella contaba que tenía orgasmo y dolerle las contracciones le dolían. Lo que ocurre es que cuando terminaba la sensación de placer era tan intensa que ella, como además el parto es muy genital, pues lo vivía realmente como un orgasmo. Wow. Y de hecho hay muchos estudios que relacionan el dolor y el placer, o sea, es como están en un continuo. Mm, Entonces, el transitar en ese continuo puede generar que a muchas mujeres les parezca placentero el parto, ujú, ¿vale? Hay mujeres que les duele muchísimo menos, muchísimo, infinitamente menos que a otras, pero por lo que te decía, porque el dolor es algo muy subjetivo. ujú, Y en el dolor influye mucho el miedo. ujú, Si una mujer tiene mucho miedo, y es normal tener miedo, va a contraer toda su musculatura, va a estar en un estado de tensión, como que se va a estar todo el rato peleando consigo misma y el dolor, la sensación dolorosa va a ser mucho más intensa. sí. En cambio hay otras que se dejan llevar, que dejan que su cuerpo fluya y la sensación dolorosa va a ser menor, pero es que el recuerdo, porque lo que hacen las hormonas es mágico. Y el efecto de la combinación de hormonas, que yo digo siempre que es como preparar una paella con muchos ingredientes diferentes, ¿no? Cada mujer tiene su mezcla, cada mujer tiene su puntito. Sí. Entonces esa combinación de oxitocina, endorfina, un poquito de adrenalina, un poquito de cortisol, un poquito de esto y un poquito de aquello, que si dopa, no sé, hace que tenga un sabor distinto, un ritmo Mm, distinto. Y ese sabor y ese ritmo el que hace que cada mujer lo viva de forma diferente. Cuando te dejas fluir, la sensación dolorosa es menor. ujú, A la mayoría de las mujeres, cuando tú le preguntas hoy en día, las mujeres que han tenido un parto fisiológico, ¿vale? ¿Has tenido dolor? Te van a decir que sí, pero no te lo van a dramatizar. Y mm, muchas veces lo que te cuentan es, ay, pero era una sensación. Yo recuerdo una mujer que acompañé, bueno, que parió en casa, parió en un piso, y ella hacía artes marciales, con lo cual, y además hacía canto, con lo cual tenía un torrente de voz importante, wow. ¿vale? Gritaba con cada contracción, no te puedes imaginar qué volumen. O sea, se te quedaban los oídos pitando cuando Ostras. terminaba, ¿no? Y sin embargo, cuando terminaba la contracción decía, uy, la verdad que esto es bastante llevadero, porque además tenía un acento muy de Madrid y era como, su pareja y yo nos quedábamos mirando como diciendo, fantástico, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Pero se increíble. podía expresar, ¿no? También Claro, vocalizar también ayuda, ¿no? A transitarlo, o sea que... claro, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales también gimes, gritas, Sí. si no puedes
exhibir todo el repertorio de gesticulaciones, movimientos, pues te vas a ver igual. Pues el parto es algo parecido. Sí. Cuando una mujer se puede expresar libremente, la sensación dolorosa es menor. Lo cierto es que hay un cuerpo de una criatura que está atravesando tu cuerpo. Y a nivel físico, a nivel visceral, a nivel articular, a nivel de tus músculos, de tus ligamentos y de tus vísceras, eso provoca una reacción y es una reacción efectivamente dolorosa. Ahora, el cómo tú lo vivas va a cambiarle el matiz, le va a cambiar un poco el color. Aunque sí es verdad que hay descritos, pues el otro día hablando con una chica me comentaba que a ella los partos no le dolían. Luego cuando rasca un poco más, algo de sensación dolorosa hay. Claro. ¿Qué problema hay? Que cuando esto lo llevamos hacia, y ahora más con las redes sociales, con la cantidad de información, con un montón de cosas que aceleran mucho la información en nuestro mundo, no tenemos el tú a tú para contarnos la historia. ¿Vale? En un pantallazo de Instagram que dura muy pocos segundos, el parto orgásmico. Y claro, todas queremos tener un parto orgásmico. Sí. A ver, la que no quiera que levante la mano, pero todas queremos tener ese parto orgásmico en el que no sientes absolutamente ningún dolor y tienes un orgasmo detrás de otro. Pero es que eso no es real. No. Entonces, cuando lo vendemos así, la gente lo que quiere tener es un parto orgásmico. Claro. Yo también. Pero no es un parto orgásmico con un orgasmo detrás de otro. Es una ola de dolor y de malestar con una contracción que viene seguida de un estado de relajación absoluto que te lleva a una situación de éxtasis. Sí. ¿Vale? Y es ese baile hormonal con ese dolor mezclado con el placer, porque el dolor en nuestro organismo lo que va a hacer es generar endorfinas. Y las endorfinas tienen un efecto conductual, aparte de aliviar el dolor, van a tener un efecto conductual maravilloso. Y la oxitocina además va a producir una especie de amnesia selectiva, en la que recuerdan generalmente más lo bueno que lo malo. Entonces, es ese baile hormonal el que nos va a llevar a esa situación de éxtasis. Sí. Sí, creo que ¿Vale? es importante lo que dices, que cuando hablamos de parto orgásmico, ¿no? Y ya lo he querido mencionar expresamente para que hablar en detalle, ¿no? Simplemente un orgasmo estado. No, que hay unas sensaciones hoy en día, ¿no? Que buscamos el resultado, ¿no? Es que el viaje, ¿no? Todo el proceso del parto es maravilloso. Y muchas mujeres lo cuentan como, ¿no? Después te sientes empoderada y durante te puedes sentir pues conectada con tu cuerpo, con tu bebé, que es una experiencia brutal y no deja de ser pues intensa, poderosa, ¿no? Porque me gusta mucho más hablar en vez de dolor, de intensidad, ¿no? De algo que es poderoso, que creo que es importante por la asociación que tenemos a dolor, ¿no? Que pensamos en dolor y sufrir, que no tiene por qué, como has dicho antes. Entonces, a mí me gusta más hablar de eso, ¿no? Sin o sea, recalcando que sí, que es muy intenso, que no es un paseo por la pradera, pero que eso no quiere decir nada, ¿no? Que puede ser una experiencia brutal y maravillosa. Claro, a mí me gusta hablar de dolor porque creo que quitarle, las cosas hay que decirlas, ¿no? El parto duele, sí. Lo podemos transitar, por supuesto. La mayoría de las veces sin ningún problema. Y es un poco como lo que te decía antes de la escalada. O sea, a mí que me gusta mucho ir por el campo, cuando estás subiendo una cuesta muy empinada, te entran ganas de decir, mira, yo me voy, porque qué necesidad tengo de estar aquí, que no hay que ver, ¿no? En cambio, de pronto llega, que no tiene por qué ser la cima, llega a un sitio maravilloso con unas vistas espectaculares y de pronto es como, qué alegría haber llegado hasta aquí, ¿no? Qué bien que he pasado ese tramo y que lo he superado. Y así hasta que llegas a la cima, ¿no? Y ya la cima es como correrte, vamos, es un gusto. Pues es algo así, al final es eso, ¿no? Para mí hay un libro, no sé si lo conoces, el libro del dolor en el parto de Verena Switch. Sí, pero no me lo he leído. Vale, pues es un libro maravilloso. O sea, quizá más para los profesionales, porque las mujeres tienen que saber que el parto duele. O sea, no decirlo es mentira, engañarlo, ¿vale? No, pero también para los profesionales que tienen que entender que una mujer que transita el dolor es una mujer que está haciendo bien su trabajo. Que no necesitamos curarlo a todos, que es un poco lo que te explicaba del concepto de la medicina. Desde la medicina queremos salvar a todo el mundo. O sea, ¿y qué tenemos? Una mujer con dolor, se lo quitamos.
¿vale? Desde el acompañamiento es otra cosa, Sí, ¿no? Que tenemos una mujer del dolor, la ayudamos a claro. transitarlo. Estamos con ella, le damos la mano. Una mujer que grita y que te dice que te duele y que te dice que no puedo más y que te dice, no te está diciendo hazme todas las cosas que tengas que hacerme para quitarme esto. Ujú, Te está diciendo que te necesita a su lado, que necesita tu acompañamiento y saber que todo está bien. claro. Y desde ahí transmitirle esa calma, esa seguridad, esa confianza. Lo estás haciendo bien, te queda poco. Esto lo puedes superar. Es maravilloso, es una de las mejores maneras Sí, sí. Es que de estar. además, a veces durante el parto, ¿no? Hay mujeres que pueden pedir alguna cosa, pero no estás, ¿no? Tu mente, tú estás un poco oída, entonces no quiere decir que lo que digas es lo que quieres exactamente, ¿no? Por ejemplo, en algún Efectivamente. momento a lo mejor hay mujeres que dicen quiero la epidural, ¿no? Eso pasa en partos en casa, y a veces un buen Ah, acompañamiento, ¿no? Como matrona, como pareja, dices que lo estás haciendo genial, y evidentemente que si realmente la quiere, pues se le da, ¿no? O se la transfiere. Pero en muchos casos es simplemente unas palabras de apoyo o yo que sé, un cambio de movimiento, pero sobre todo confiar en ella. Y ya está, han pasado 2 o 3 minutitos y la mujer ya continúa y tan feliz, ¿no? Y a lo mejor le recuerdas y dice, yo que te pedí la epidural ni me acuerdo, ¿no? sí, o sea, es como, no lo sé, como un caramelo en la puerta de un colegio. En el Claro, hospital es que siempre va a estar ahí la oferta, ¿no? sí, Yo acompaño partos en casa desde hace muchísimo tiempo y acompaño partos en el hospital. Una de las cosas que hago siempre es preguntarle, ¿cómo te habías planteado el parto? sí. Claro, cuando te diga una mujer en fase expulsiva es muy difícil, porque preguntarle eso en qué momento, si esa mujer ya está en un estado de conciencia totalmente alterado. Con las mujeres con las que trabajamos en casa se lo explicamos. A partir del 8 o 9 centímetros no vamos a hacerte caso. O sea, no es que te ignoremos, es que no vamos a hacerte caso. Que si nos pides cualquier cosa, Ya lo has pues a lo mejor te hecho, ¿no? decimos, claro, es muy diferente. Pero a las mujeres que paren en el hospital, yo muchas veces les pregunto, ¿qué tenías pensado antes de que te doliera? Ujú, Porque ese es el punto de referencia que vamos a seguir. ujú. Ahora, si vemos que la evolución del parto fluye Claro. bien, que tenemos muchas otras herramientas que te pueden ayudar a manejar esta situación, vamos Ujú, a trabajar desde ahí, ¿no? sí, Yo creo que hay muchas matronas que estamos formadas en asistir partos, no en acompañar partos, como que si una mujer llega pidiendo la epidural, esté como esté, no nos vamos a plantear otra opción. mm, Porque es lo que ella quiere y somos muy respetuosas con lo que las mujeres quieren. Incluso mujeres que de entrada, por ejemplo, pues en mi hospital tenemos bañera de parto y la utilizamos. Una mujer ha solicitado entrar o quiere entrar en el agua, quiere usar la hidroterapia y efectivamente cuando está en periodo de transición con 8 o 9 centímetros te va a pedir la epidural. Porque porque está en el sitio donde se la pueden poner, sí, porque tiene el caramelo delante, porque ese principio de incertidumbre, de no sabes cuánto te queda, cuánto más puedes soportar o cuánto más va a durar claro. esto, es muy difícil de gestionar, ¿no? Entonces hay compañeras que, vale, pues si la quieres, te sacamos del agua, te cogemos la vía, te ponemos la epidural y ya está, ¿no? Y luego esas mujeres es como, ¿por qué lo habré pedido? Porque siempre nos vamos a culpar a nosotras Sí. mismas, ¿no? Sin embargo, en ese momento, si tú les dices, vamos a ver qué te queda, vamos a ver cómo va, lo estás haciendo fenomenal, queda poco, vamos a aguantar un tironcillo más, estoy contigo. Mm, Lo transitan y esa sensación de éxtasis mm, es la que viene después. Yo me sí. fijo mucho en las imágenes de fotos, de vídeos de parto. La cara que tienen unas mujeres y otras no es la misma. Mm, Y volvemos a lo mismo, no quiero demonizar la epidural, que tiene sus usos, que claro, sí, tiene sí. sus partos que pueden ser un poco más complicados, un poco más lentos, donde el bebé está mal posicionado, o en infinidad de situaciones, porque las mujeres pueden tener miedos ancestrales que no son capaces de gestionar. Se utiliza y es una herramienta más, pero no es el objetivo del parto. Mm, O sea, no puedo decir no voy a tener hijos porque no me puedo poner la epidural. mm, Porque fíjate, ahí hace poco acompañaba a una mujer maravillosa que tiene una espina bífida oculta y efectivamente esa mujer no se puede poner la epidural porque también hay contraindicaciones sí, sí. absolutas para el uso de la epidural, ¿eh? Ella es algo que tiene asumido desde hace muchísimo tiempo y transitó un parto totalmente fisiológico con una, no sé, belleza porque lo sabía que Mm, ella no podía utilizar la epidural, entonces lo transitó de una manera bellísima. claro. O sea, pues se trata un poco de eso, ¿no? Imagínate un mundo en el que tú tienes todas las opciones posibles
y vas eligiendo paso a paso. No tienes que tomar una decisión por anticipado. Conforme vaya evolucionando el proceso, tú vas tomando decisiones, pero no tienes que... esto lo comento muchas veces, tan negativa es la experiencia para una mujer que no quiere ponerse la epidural y que el parto la lleva a finalmente tener que ponérsela, como aquella que quiere ponérsela y por la evolución que ha tenido no se la puede poner. Claro. Tan frustrante es una sensación como la otra. Entonces lo ideal es no tener marcada una hoja de ruta. No. A mí me encantan las mujeres que tienen un plan de parto en el sentido de que se puede ir trabajando con ellas. Sí. Con esto que harías, podemos modificar, sobre esto trabajamos, sobre esto ampliamos un poco, de esto, esta parte la quitamos, no sé, un poco el fluir. Claro. Y el dolor del parto también te lleva a poder fluir. Sí, es fluir, ¿no? Y sí, con tu cuerpo. Pero sí, creo que el plan de parto es clave, ¿no? También para informarte, para entender tus opciones y para comunicarlas con el personal sanitario, evidentemente. Pero yo creo que es una herramienta muy guay para hacer previa, ¿no? Que te ayuda. Muchas mujeres no saben muchas de las opciones que hay hasta que se ponen a hacer un plan de parto, entonces lo descubren, ¿no? Tú pariste allí en Inglaterra, yo soy una entrometida. Sí, los dos partos en casa en Inglaterra, sí. Que aquí, yo por eso, bueno, me empecé a dedicar a eso porque tuve dos partos, bueno, el primer parto muy bueno, ¿no? Pero no porque fuera bueno y ya está, sino porque tuve una experiencia muy positiva con muchos cositas entre medio, ¿no? Como que rompí aguas primero, me decían de ir al hospital a inducir, ¿no? Porque había roto aguas, era primeriza. Bueno, y yo, informada, ¿no? Pues pude tener una conversación, al final se me respetó, pero hubo mucho push, ¿no? Para decir, bueno, quizá es otro tipo de parto, pero al final es eso, ¿no? También yo creo que es importante entender la situación y poder aceptar intervenciones o no, teniendo la información, ¿no? Pero fue tan buena la experiencia primera que fue como en plan, a ver, esto tiene que saber más gente, ¿no? Porque creo que lo que dices, el miedo, la idea que tenemos del parto, que al final se tiene una idea tan diferente a lo que puede ser, y no porque no sea, pues, llámale dolor, llámale intenso, pero porque puede ser una buena experiencia, ¿no? Y puedes salir de allí empoderada. Y he visto muchas mujeres salir muy pequeñas, ¿no? Del parto y empezar la maternidad ya, bueno, con pie flaco o como un poco por detrás, ¿no? Porque ya vas, bueno, insegura, no confías en tus instintos. Frustrada, sí. Asustada, sí. Desconectada, sí. Exacto. Y sí que es verdad que... Ese es el tema. Sí. Y en el Reino Unido, pues sí que en general, no tampoco te diré que es un sistema perfecto, para nada, pero sí que se ve el parto de una forma más fisiológica, hay más opciones, ¿no? Más casas de nacimientos, por ejemplo. Sí. O sea, yo creo que en realidad estamos ahora mismo en un momento de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en la atención, en el acompañamiento al parto y al nacimiento. Desde ese modelo patriarcal en el que el sanitario es el que dice lo que tienes que hacer y tú obedeces, a un modelo en el que tú tienes varias opciones y sobre esas opciones las puedes discutir y el sanitario o la sanitaria te acompaña en el proceso. Pues es un poco ahí. Sí. Y por supuesto que el dolor, perdona que me ha dado... Tranquila. Tiene muchísimo que ver en todo esto. El dolor es importante. ¿Cómo quieres gestionar el dolor y desde dónde lo quieres gestionar tú? Porque las historias que nos han contado o sea, yo creo que nos faltan historias... Esto es como el badajo de una campana, ¿no? Venimos de las historias de el parto duele mucho, tienes la epidural, póntela, no vas a aguantar, tú no eres capaz, no vas a poder... que sea una horita corta, sí. todo ese tipo también, y la idea de lo que diga el médico, ¿no? En plan, no te cuestiones nada. Sí, lo que tú no cuestiones porque tú no sabes, tú de esto no tienes por qué saber, no me cuestiones nada. Y es cosa de médicos y ellos te ayudan, sí. Claro, pero luego hemos pegado otro que me parecen tan peligrosas una cosa como la otra. El parto no tiene por qué doler, porque en nuestras ancestras no dolía, porque si tú relajas tu útero y danzas, todo esto va a fluir de forma natural. Y tampoco es cierto, ojo, que no estamos, o sea, que no está ahí, que hay porque a veces es, por ejemplo, mi madre siempre cortaba que a ella los partos no le dolían mucho. De hecho, mi hermana mayor nació en el pasillo de la clínica y mi hermano, el mayor que yo, nació en casa porque no les dio tiempo a ir a ningún sitio. Wow. O sea, hasta ese extremo, ¿vale? Sí. Y sin embargo,
Mi hermano pequeño y yo nacimos con un parto EVA, que se llamaba estimulación vacuoanalgesia, que iba al hospital, te sedaban, te dormían, te proponían el parto sin Wow, dolor y te extraían con una ventosa. Ya que, qué ostras. maravilla, ¿no? Pero porque es algo social. O Sí, sea, sí, ¿para qué vas a sufrir si está esto? claro. Entonces no hay ninguna necesidad de que sufras. Yo creo que nos faltan historias de parto reales y bonitas. Mm, O sea, historias de parto en las que mujeres transitan su parto, transitan su dolor y obtienen ese éxito, ¿sabes? sí, sí, Historias de sí. parto de verdad. Sí, y de hecho, bueno, ahora que mencionas esto, en mi página web, mybabymybirth.com, en la parte de recursos, para los que nos oigan, pero ahí publico, ¿no? Cuando me mandan las mujeres relatos de partos, y hay todo tipo de partos, mujeres que pues lo viven de diferentes formas, ¿no? Y los voy publicando porque creo que es muy importante el detalle, ¿no? Porque lo que decías también antes, en Instagram a lo mejor ves una foto, la mujer sonriendo y con la cabeza del bebé saliendo. Y puede ser perfectamente, porque en ese momento estás tan ida, ¿no? Que es, pero sí que, por ejemplo, yo en mis dos partos, y eso les pasa a muchas mujeres, el momento más intenso muchas veces es esa transición, ¿no? Al final, cuando estás ya antes de pasar a la fase descendente, al expulsivo, y esto muchas veces no lo ves en los vídeos de los partos, ¿no? Que no dura poco, que Claro, dura poco y tampoco quieres pensar que eso, porque al final dura muy poquito y lo vas a transitar y después, pam, ya está. Y todo, ¿no? Cada parto es diferente, las mujeres van a vivir diferente, pero sí, muy importante yo creo que ver todo, ¿no? Que sí, que es intenso, que sí que no dura, normalmente no dura una hora o dos, ¿no? Que son horitas, pero que al final cada ola o cada contracción dura muy poquito, ¿no? Y después tienes un descanso. Que todo está muy bien pensado, las sí. hormonas, tienes un buen acompañamiento. Lo que pasa es que le ponemos tantas trabas hoy en día, ¿no? Porque lo que decías antes también de, ¿no? Quieres desinhibirte, quieres hacer lo que te pide el cuerpo. Bueno, en un hospital, si tienes gente extraña a tu alrededor, ¿cuántas mujeres realmente pueden gritar o hacer los ruidos o los movimientos que les pide el cuerpo? Bueno, a veces son un poco conscientes, ¿no? Tienes esa mente un poco más consciente, alerta. Sí, sí, yo creo que se puede, ¿vale? Se Sí. puede. Pero es más lento. Mm, Ese cambio es mucho más progresivo. Cuando la diferencia, por ejemplo, para nosotros, cuando conocemos a una mujer que la conocemos para un parto en casa, la conocemos previamente, manejamos un poco. Siempre todas las personas tenemos máscara y nos ponemos nuestra máscara. sí. Las máscaras en el parto se caen. Entonces, realmente no llega a conocer a alguien, creo yo, hasta que no la ves, está de parto. Mm, Porque ahí es cuando se le caen todas las máscaras, ¿no? Y bueno, en casa es diferente porque la vamos conociendo previamente, ya nos conocen a nosotras, claro. la capacidad de desinhibición es mayor. Y, pero en el hospital yo creo que nuestro trabajo consiste en generar la confianza suficiente para que esa mujer, a ver, te lo voy a decir un poco bruto, pero para que esa mujer pueda follar con nosotras sin sentirse cohibida. Porque al final es eso. Sí, sí, sí. O sea, al final se trata de eso, o sea, que le gustemos tanto, que le caigamos también, que sea capaz de desinhibirse. Mm, Se puede, si manejamos el entorno, si manejamos los cuidados, la gente que entra y que sale, todo eso que parece una nimiedad es fundamental sí, para que sí, esa sí. mujer se pueda desinhibir. Y lo ves cuando yo acompaño en el hospital. Yo sé que a mis compañeras no les agrada demasiado porque siempre están las puertas cerradas, las luces muy bajitas, soy muy estricta con la entrada y con la salida y de hecho me enfado algunas veces mm, porque creo que mi función principal es proteger el entorno de Mm, esa mujer. Entonces cuando alguien entra en el momento de transición hay como un chispazo que puede durar 10 minutos, 5 minutos, depende de lo que la mujer se altere, se le van las contracciones, vuelve a la realidad, ¿sabes? Es como, vale, pues necesita el dolor precisamente para eso. claro. Esa es la función del dolor del parto. Permitirte estar en ese estado alterado de conciencia. Sí. Que no se puede llegar a él si no lo experimenta. Mm, no, ¿Vale? no. Otra cosa es impostarlo. Porque hay muchas mujeres. A ver, no lo digo por ti, que es otra corriente que también hemos visto, ¿no? O estamos viendo. Mujeres que hacen talleres llámalo como quieras, de relajar el útero, de inhibir, de lo que tú Sí, quieras. Pero que ellas lo que entienden es, si yo hago esto, a mí el parto no me va a doler y entonces voy a parir claro. como una diosa, ¿vale? Cuando te encuentras de frente con el dolor, Mm, se te desmonta toda la pirámide de cartas, sí, sí, porque sí. es que el parto duele. Y hay que transitarlo desde ahí.
Sí. Nadie te puede garantizar que tu sistema nervioso autónomo no reciba el dolor. Mm, Es que lo vas a recibir. La sí. cuestión es cómo tú lo transitas. Sí, es que, ¿y cómo lo ves? Ahora- No, no. ahora, ¿A ti Sí. te dolieron tus partos? Claro, es que depende de cómo lo describes, ¿no? Pero realmente, jolín, fueron, pues eso, yo lo diría como intenso, porque realmente no era un dolor como me Claro, rompo una pierna y grito del es que no dolor, es ese porque dolor. no es así, pero evidentemente, ¿no? Que pues lo podrías llamar dolor, sí. Eh, y a mí me gusta más llamarlo diferente, pero si quieres le podríamos llamar dolor, sí. Fueron los dos súper intensos y en momentos, ¿no? Uno en un momento, por ejemplo, el primero fue más intenso la última parte de la fase ascendente, cuando el segundo, quizá la fase descendente, que fue más rápida, fue más intensa, ¿no? El primero, la fase ascendente, es que realmente tengo fotos o vídeos y se me ve tan tranquila, ¿no? Ahí respirando tal. Y el segundo lo experimenté diferente, ¿no? Am, Por la velocidad del ritmo. Es que sí, tú piensas que ese cóctel hormonal del que hablamos no es lo mismo que tú lo cocines a fuego lento, que es un claro, parto de una primípara que va poquito a poco, o sea, tú al principio lo vas llevando de otra manera, a un segundo que la dilatación suele ser sí, muy rápida y que de pronto todo ese cóctel hormonal no lo tienes a mm, la máxima potencia en el expulsivo. Entonces la vives como de una forma mucho más consciente. claro, Por eso es importante contar historias de parto sí, sí, y ver historias de parto. sí, Mm, es esa intensidad lo que hay que atravesar, efectivamente, totalmente, y sí, por la sí. que hay que dejarse llevar. Y me gusta lo que dices porque totalmente, o sea, lo de que hay tendencias de decirnos que el parto no duele, es que, pues eso, puedes conseguir, si haces esto, conseguirás esto, nunca, ¿no? No puede, porque lo de que decías antes, que al final el parto es incontrolable y cada mujer lo va a vivir diferente y depende de mil cosas, que si la posición del bebé, de tuya, y no Sí, puedes decir, haces esto y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en hipnoparto, que es lo que yo enseño, nos focalizamos mucho en vencer el miedo, ¿no? Que al final si tú, y un poco lo que hablamos antes del ciclo este, ¿no? Que si tú vas con miedo, te tensas, te duele y estás en este ciclo y cuesta salir. Entonces ya si vas sin miedo, y eso lo hacemos sobre todo pues con información, pero después con las relajaciones, que al final es ir a tu inconsciente y cambiar efectivamente. la mentalidad esta, de lo que hablabas antes, con estas herramientas, pues lo vas a poder afrontar mucho más positiva, ¿no? Y después, si coges la epidural, ¿no? Que en el curso también hablo de la epidural, hablo de que es súper importante entender que hay opciones, que cada mujer, hay mujeres que hacen el curso y tienen claro que quieren la epidural y al final algunas no la cogen y algunas sí, y igualmente lo viven de una forma positiva, ¿no? Que al final es lo más importante Sí, vivirlo. se trata de eso. O Sí, sea, no, por eso te decía, no es demonizar la epidural, porque realmente es una herramienta que nos puede ayudar en muchas sí, ocasiones. y O sea, tampoco nosotros que, hemos acompañado mujeres en casa que han pasado días transitando una fase latente lenta. Bueno, es que hay veces que el miedo no claro, sabemos dónde está, pero está. sí, Y a veces, bueno, pues está ahí y lo han necesitado. Y nos hemos transferido al hospital, la hemos seguido acompañando, se han puesto la epidural y ha fluido el parto. sí, Simplemente era eso, ¿qué necesita esa mujer en ese momento? exacto. No vale el café con leche para todo el mundo porque No. cada uno desayuna algo No, diferente. y también creo que es muy importante que las mujeres, aunque quisieras un parto sin epidural, si al final acabas teniendo una epidural, que te puedes creer una diosa igualmente, ¿no? Que no es cuestión de decir, oh, he fallado, o que te puedes... Claro, pero porque los cuidados que hay que tener con una mujer que tiene la epidural no tienen por qué variar de una mujer que no la tiene. mm, O sea, esa mujer tiene movilidad en las piernas, se puede levantar, la llevamos al servicio, la ayudamos y que mm, haga pipí de forma... Tiene sensación de pujo, se puede sostener o necesita ayuda. Yo la mayoría de partos que acompaño en el hospital con mujeres con epidural, que son la mayoría, las mujeres se paren en posiciones diferentes, no están en mm, la cama. Se claro, pueden mover. sí, Entonces, sí, sí, es manejar la epidural de manera que ella pueda seguir sintiendo esa sensación de que claro, tiene el control, de sí, alguna manera, ¿no? sí, De que no está totalmente rendida al sistema. claro, sí, Que a sí, ver, de que que creo que ella puede seguir tomando. Claro, sí, ahí está, ¿no? sí, sí, qué importante. Pero es respetarlo tanto en un sentido como en el otro. Así es. ¿Y qué rol, cuando volvemos a hablar un poco más de, pues un poco del miedo, ¿no? Que hablábamos antes, que es tan importante, que juega un rol tan importante en cómo vamos a sentir ese dolor? Las intervenciones en el parto, ¿qué rol juegan en todo esto? Esto sí es lineal. Aquí sí hay una relación Mm, directa, como diríamos en ciencia, ¿no?
A más intervenciones, más dolor. Es una relación lineal directa. Así de sencillo. Obviamente, empieza la cascada de intervenciones desde el mismo momento en que la mujer llega al hospital. El cambio de entorno hace que el dolor duela, que las contracciones duelan más, el cambio de entorno hace que venía en un estado de semi pérdida de control o semi pérdida de conciencia. De pronto las luces, el entorno, el olor, la ropa del sanitario ya hacen que tú sepas que estás en un lugar peligroso de alguna manera, porque para la mayoría de las personas el hospital es un entorno peligroso. Sí, vas cuando estás enfermo, ¿no? Efectivamente. Ya eso te hace... imagínate una escala de conciencia, ¿no? Desde el 0, que sería la absoluta conciencia, hasta el 10, que es la pérdida total de conciencia. Por eso ya te hace bajar 2 o 3 puntos. En el momento en que te tienen que poner una vía, ya alguien te está trasteando en el brazo, te están tocando, te sigues perdiendo. Entonces, todas las intervenciones, y obviamente la oxitocina sintética hace que el parto duela muchísimo más que la oxitocina endógena. Pero es que además, como la oxitocina sintética funciona de manera diferente y no atraviesa la barrera hematoencefálica, no vamos a segregar endorfina endógena, con lo cual te va a doler más. Pero además, si rompemos la bolsa, que es como una especie de colchoncito que hace que el bebé vaya más protegido, pero también que los receptores del cuello no reciban directamente la presión del hueso de la cabeza, sino de un colchoncito amortiguado, pues también va a hacer que duela más el entorno, las luces, el ambiente, gente extraña, gente que de pronto entra y está hablando de otra cosa, pero que tú escuchas como algo amenazante o como algo peligroso, ¿no? Sí. Pues no sé qué, oyes frases sueltas, porque cuando estás de parto es verdad que tu atención no es plena, estás como estás navegando entre dos mundos, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando cosas que dicen que a lo mejor no tienen relación contigo, ¿no? Pues un force o no sé qué, ya piensas que todo eso te va a tocar a ti. Entonces, todo eso hace que aumente el miedo, que aumente la tensión muscular y que aumente el dolor. Claro. Todas las intervenciones llevan muchas veces aparejado un aumento del dolor y otra intervención necesaria para paliar los efectos de esa intervención previa. Y creo también y no solo eso, sino que entonces ya el relato que te cuentan las mujeres que han pasado por esto, ¿no? Ya a otra mujer que no ha parido nunca, entonces ya piensan, ostras, el parto es esto, ¿no? Y es este tipo de... Efectivamente. Luego, no lo sé porque, mira, muchas de las mujeres que paren aquí en España o en Granada, por lo menos en nuestro grupo, ¿no? Es de un perfil de mujer extranjera, hay inglesa, alemana, ¿vale? Que tienen otra concepción. Yo creo que la tradición judeocristiana aquí en España tiene muchísimo peso, ¿vale? Entonces, gana más trozo de cielo la que más dolor experimenta. Porque funciona. Yo tengo un trocito de cielo más grande porque mi parto fue peor. Vale, pues yo creo que eso tenemos que intentar cambiarlo un poco. Tenemos que irnos a... Venga, las mujeres somos capaces, tú vas a poder y además lo vas a gozar y alegrarnos del goce ajeno. Sí, o sea, cómo lo has gozado, ¿no? Qué cara, qué delicia verte, cómo te movías, cómo gemías, cómo te contoneabas, qué maravilla. Cada vez que te venía una ola, una contracción, cómo la sobrellevabas. Eres una diosa, eres maravillosa. Eso no lo tenemos nosotras. No. Desde ahí quizá verás... Por eso decías tú antes que en otras culturas las mujeres no hablan tanto del dolor, ¿no? Acompañan más en la transición. Que no les duela o que no hablen del dolor como tal, pero yo creo que funciona más desde ahí, ¿sabes? Yo no sé si has leído los libros de Casilda Rodríguez, ¿vale? Que en las culturas ancestrales, de hecho es que lo tengo ahí delante, tengo un jarrón, no sé si lo has visto, los jarrones que enseña Casilda, ¿no? De los úteros con su ola, ¿no? Sí. Es como acompañaban a esas mujeres en esa transición mientras las veían experimentar el parto. Quizá no le ponían la palabra dolor. Dolerles probablemente desde el punto de vista fisiológico les dolería, pero transitaban esas sensaciones, ¿no? Y las veían poco a poco como entraban en ese mundo de transición, las acompañaban en ese camino. No lo sé, quizá está ahí, ¿no? El truco. En dejar que las mujeres expresen cómo se han dejado llevar por la intensidad del momento del parto.
y totalmente. cómo el dolor, o llámalo como quieras, la ha conducido a ese estado alterado de Sí, conciencia. sí. Que hoy en día sabemos por estudios que es algo muy parecido a cuando se consume pues seta o, ¿vale? O Algunas drogas, algún sí. tipo de droga. Es Ah, un estado alterado de conciencia que te permite transitar ese momento de otra manera. sí. ¿Vale? En un mundo como el nuestro, tecnocrático, todo estructurado, sin ciclo, pues claro, dejar a una persona que se vuelva loca de esa manera es como, es Claro. impensable. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que vamos entendiendo que el Sí, parto se ha medicalizado mucho y que, ¿no? Que hemos ido como muy hacia un lado y ahora muchas más y mujeres ahora vamos. están reclamando y estamos volviendo un poco, ¿no? Mm, Bueno, a pedir, porque al final también yo creo que Ivonne, ¿no? Ivonne Olza también lo cuenta mucho, pero que es una experiencia, que al final es, bueno, que es una experiencia en la vida y que tiene consecuencias, ¿no? También, que después partos más traumáticos sí, no quiere decir que el bebé va a tener un trauma de por vida, no quiere decir que la madre, no, pero ya empiezas ¿no? Desde un lugar que no es tan empoderado, que no es tan fuerte. Entonces, bueno, se tiene que entender esto, ¿no? Que mm, después podemos hacer cosas para mejorarlo, pero entender que tiene un impacto, vamos, en la siguiente fase, en la siguiente, y sí, que las cosas pasan por algo, ¿no? Y todo está muy bien pensado, y si se respeta la naturaleza, pues nos sí, sorprende. sí. O sea, porque cuando habla ahora mismo de parir en casa, de como, uy, como en la antigüedad, no, no es como en la antigüedad, no, no nos confundamos, no se trata de eso. No, Se trata de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma, de sí, entender que la fisiología está muy bien hecha, la fisiología del cuerpo funciona muy bien, y si no respetamos eso por los diferentes factores sociales y culturales que nos han llegado, eso tiene consecuencias. ujú, Y quizá ahora es cuando estamos notando las consecuencias de las intervenciones que hay en el parto. O sea, está claro que una mujer a la que le pone oxitocina, a la que le rompe la bolsa, va a solicitar una epidural porque eso no hay claro, quien lo transite. sí, sí, Es que no. Y no puedes culpar a la mujer de no poder transitarlo. Es que no se puede hacer. Pero todo ese tipo de intervenciones a la larga conllevan una serie de efectos que ahora, que cuando los implementamos, porque a veces también pensamos que lo han hecho para torturarnos, porque son malos. No se trata de eso, yo no, creo que lo han hecho con toda la buena intención, pero sí es cierto que no hemos sido capaces de ver por las consecuencias que a medio o largo plazo este tipo de actuaciones y a corto plazo sí, podían tener, ¿no? Entonces, un poco darle ese contexto. El parto no es solamente. El parto está lleno de una magia hormonal, mm, de una magia fisiológica que hay que respetar en la medida de lo posible. Y cuando por alguna razón no se puede respetar, hay que saber cómo se compensa. sí, Para poder redirigir las consecuencias de todo lo que va a venir después, ¿no? Porque es lo que tú decías, una mujer que tiene un parto fisiológico y ha cumplido con, incluso a veces sin habérselo planteado como tal, mujeres que querían un parto más intervenido y han tenido un parto muy fisiológico, de pronto se llenan de energía, se llenan de poder, o sea, mm, se empoderan de una manera, la crianza es mucho más fácil porque mm, son mucho más capaces de entender las necesidades de su bebé, mm, son mucho más capaces de acompañar en el cuidado, de criarlo, de cuidarlo. Es otra forma, hay sí, otra. Y de pronto es que se vienen arriba. mm, Es un... Entonces tienen mujeres que son diosas realmente. Y es sí, maravilloso. Yo creo que, a ver, para hacértelo así un poco, el dolor en el parto existe y el dolor es lo que te lleva a ser una diosa. sí, La diosa del yo puedo, sí, sí. ¿sabes? Entonces, Blanca, qué les darías a las mujeres que nos están escuchando, mujeres embarazadas, para terminar este episodio? Pues mira, es algo de lo que hemos estado hablando ahora recientemente en el instituto y con María Jesús Montes, que es una matrona catalana ya jubilada. Creo que el embarazo está falto de disfrute en general. Mm, O sea, Michelle Oden, que de verdad yo creo que es una persona visionaria y solamente llegamos a mm, entender a veces las cosas que dice cuando pasan los años y empieza. Él decía que las embarazadas lo único que tendrían que hacer sería comer sardinas y bailar. Comer sardinas por el omega 3 que les va a ayudar mm. al desarrollo del cerebro de su Sí, bebé, y bailar porque necesitamos disfrutar. O sea, la embarazada no puede estar constantemente preocupada por todo,
porque eso genera una cantidad de estrés y de tensión tremenda. Claro. Es que es Muy brutal. bueno. Y las embarazadas necesitan reducir el nivel de estrés. Entonces, si tú quieres realmente tener un buen parto, y no vamos a hablar de que duela más o que duela menos, vamos a hablar de un parto disfrutado, relájate y disfruta del embarazo. Baila, sonríe, Sí. camina, contacta con la naturaleza, disfruta y cuando llegue el momento, déjate llevar. Sigue bailando, sigue relajando, sigue disfrutando. Lo vas a poder hacer, no hay duda. Y confía en que tu cuerpo Qué puede. importante. ¿Vale? Yo creo que en general las mujeres tenemos que Sí. reconectar. Bueno, es que esto da para 1000 episodios más, ¿sabes? Otro episodio. Venga, pues Pero hacemos otro en 2 el cuerpo de semanas. las mujeres está súper medicalizado desde bien pequeñas, ¿eh? Primero que sí nos hormonan para controlar los ovarios poliquísticos, entre comillas. Desde muy jovencita recibimos hormonas artificiales, anticoncepción hormonal, después todo el embarazo, que es una auténtica carrera de obstáculos, porque tienes que pasar todos los controles Sí, de sí. calidad. Parece que te van a poner el marcado CE al final del embarazo, apta para parir. Y si no eres Sí. apta para parir, ten en cuenta que ahora mismo tenemos en España, vamos, y en el resto del mundo también, ¿eh? La tasa de inducciones se ha disparado. Estamos en torno al 30 y tantos por Sí, sí, ciento de sí. inducciones en parto, más un porcentaje muy alto de cesáreas electivas por miles de razones, o de cesáreas programadas. Pues muy poquitas mujeres son capaces de ponerse de parto por su cuenta. ¿Qué nos falta ahí? Sí, sí. Trascender el miedo. Ya está bien de que nos metan tanto miedo, ¿no? Si hemos sobrevivido como especie hasta el siglo XXI, yo creo que hasta que no llegue un meteorito y acabe con nosotras, Exacto. somos capaces de seguir pariendo, Sí, ¿no? Entonces, trascender ese miedo que sí, nos sí. meten a todo. Yo, nos meten a todo y por todos lados, ¿eh? Yo recuerdo, tú fíjate con lo que yo he transitado también, ¿no? Una compañera, antes de ser madre, que estábamos haciendo un curso de suelo pélvico, me dijo, uy, tú tienes la pelvis muy estrecha. Y dije, gracias, bonita, muy amable. Pero mi madre, por ejemplo, tanto a mi hermana como a mí, nos dijo que no, nosotras no íbamos a ser capaces de parir. Eh, Sí, sí. ¿Tu madre? Sí, por eso te he dicho antes que tengo una relación un poco de amor y odio con Sí. ella, ¿no? En muchos aspectos. Pero es eso, ¿no? O sea, que le transmitamos a la niña partos Sí, bonitos, que sí. tú eres capaz, de lo mismo que eres capaz de hacer el dibujo más bonito del mundo, y de subir una montaña, y de montar Claro. a caballo, y de hacer circo, y de... Tú eres capaz de hacer lo que tú te Sí, sí. propongas. Y en el embarazo, come Sí. sardina y disfruta. Y a partir de ahí, libérate. Sí. Me encanta. Creo que es, bueno, un mensaje precioso para terminar, porque qué mejor regalo, ¿no? A las mujeres que nos escuchan y a los papis, que también hay padres que escuchan, que confíen en ellas, ¿no? Y que Bueno, estén... esa es otra. ¿Cómo acompaño el dolor de mi compañera? Otro episodio. Tenemos 2, Porque, Blanca. ¿cómo acompaño el dolor de mi compañera? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Creo que, vamos, Muchísimas de nada. que ha estado súper Si nos bueno. dejan, podemos hablar días y Sí, días. pues Sí. yo encantada de tenerte en otro episodio, que lo he disfrutado mucho. Me alegro. Cuando tú quieras. Y nada, y muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar una semana más. Y nada, nos vemos la semana que viene. Aunque ya, bueno, y felices fiestas, porque ya la semana que viene será después de Navidad. Así que feliz Navidad a todo el Feliz mundo y a ti Navidad. también, Blanca. O feliz Natividad, que es el cambio de ciclo en las estaciones. Ah, pues mira, Vamos dejando la qué religión bonito también, fuera. exacto, sí. Genial, pues con eso nos despedimos. Un fuerte Un fuerte abrazo. abrazo, Paula. Gracias. Y antes de irme, quería recordaros también que están abiertas las inscripciones para la próxima formación de instructora de hipnoparto, que esto es para profesionales de la maternidad que quieran conocer más esas técnicas y cómo acompañar con estas herramientas, o también si eres mamá, por ejemplo, y quieres empezar a ser instructora de hipnoparto y abrir tu camino profesional en esta dirección. La siguiente formación es el 3, 4 y 10 de febrero. Es un fin de semana intensivo y después un sábado. Podéis verlo en la página mybabymybirth.com, me podéis escribir por Instagram o un email paula@mybabymybirth y os puedo dar más información. Gracias y espero que os sirva. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias.
Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.